uy, uy, si viéramos ese estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela en ese juego de fútbol femenino de Venezuela contra Uruguay a esta hora, 7 de la noche ya. ¿Qué hora es? ¿7 y cuánto, muchachos? 7:30, niño. Aquí está lloviendo durísimo y allá también. Así que pareciera que ese juego se va a suspender. La gente no se puede ni siquiera sentar en las gradas. Bueno, vamos a entrar en materia. Esta hora, pues quisiéramos hablar con el economista CEO de Datata Consulting, miembro del Comité Académico Se Dice Libertad, es Óscar Torrealba. ¿Por qué? Porque se ha hecho un anuncio importante. Las exportaciones no petroleras de Venezuela cayeron 0,2% en 2022 con respecto al 2021. Pasaron de 3.333 millones de dólares a 3.326 millones de dólares. Este dato lo dio este jueves el presidente Nicolás Maduro, insistió en construir una economía con vocación exportadora. Vamos a conversar con Óscar para que él nos corrobore esta cifra, 0,2%, una caída importante. ¿Hacia dónde tendríamos que ir también? Y lo consultamos con Óscar Torrealba para lograr efectivamente que las exportaciones no tradicionales en Venezuela, que antes eran importantes, pero que hace muchísimos años dejaron de serlo, pues no sigan cayendo y hacer quizás un plan distinto. Adelante, bienvenido Óscar y bueno, conversar sobre estas cifras que ha dado el gobierno recientemente en materia pues petrolera y económica. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, a Cecilia. Y en efecto, fíjate que yo creo que hay que empezar con el problema de los datos económicos en Venezuela, porque viendo el anuncio de Nicolás Maduro, que justamente él habla de esta caída que ya has mencionado, Ujú. me genera mucho ruido porque cuando uno evalúa, por ejemplo, el estudio de coyuntura económica publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, vemos, por ejemplo, que hay grandes discrepancias, ¿no? Sí. Por ejemplo, te voy a compartir mi inquietud. Por una parte, la UCAP, la católica, estimaba un crecimiento de esas exportaciones no petroleras, Ujú. y no solamente que, digamos, estimaba un crecimiento, sino que el monto es distinto. Por ejemplo, la UCAP calcula aproximadamente exportaciones por 4.200 millones. Y por Ok. su parte, Maduro, digamos, sale diciendo que, bueno, las exportaciones en el año 2022 fueron de 3.326 Ujú, millones. ujú. Esto, claro, en un país donde hay una deuda estadística importante, digamos, genera muchas confusiones. Pero digamos que más allá del tema de las cifras, vamos a hablar un poco de las implicaciones tanto de una fuente como de la otra. Y por ejemplo, cuando la Universidad Católica hace este estudio, las exportaciones no petroleras las ancla al desarrollo de la actividad económica como tal en el país. Es decir, si el PIB crece, es decir, si la economía nacional crece, probablemente las exportaciones no petroleras van a crecer también y pasa lo mismo si caen. Por Ok. su parte, tenemos también algunos problemas interesantes que podemos estar viendo desde los sectores gremiales. Por ejemplo, Comercio, con Industria han manifestado que esta competencia que ha existido sobre productos importados es lo que no ha permitido justamente un aumento de las inversiones en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, por una parte la Universidad Católica dice una cosa, el gobierno de Maduro dice otra, hay que tener en cuenta lo que mencionan los sectores gremiales. ¿Por qué? Porque si a ellos les cuesta incluso posicionar su producto dentro del país, justamente, bueno, hay un sinfín de razones por las cuales les cuesta, pero digamos, competir con los productos importados les cuesta, exportarlos más aún. Entonces, de alguna Ujú. u otra manera, tendría sentido también el hecho de las cifras que menciona acá Maduro, de que en efecto prácticamente se mantuvo prácticamente igual. Una caída de 0,2% es Es, es muy una poco, ¿no? cifra que se mantiene. Sí, Sí, es Óscar, una cifra que prácticamente se claro, mantiene. fíjate que el anuncio que se hace además va acompañado de otro que hizo Maduro, refiriéndose a que con la ayuda de su equipo económico se hizo un proyecto legislativo llamado Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras. Dice que es hacer una revolución institucional y facilitar estas operaciones. Una de las cosas que sin duda alguna, Oscar, se ve como
es una traba importante, son la posibilidad de créditos, de poder recurrir a un músculo financiero para poder hacer exportaciones no tradicionales. En fin, todo esto ha estado por muchos años prácticamente estancado o cerrado. Y es muy difícil acceder a esta posibilidad financiera, estos músculos financieros necesarios para poder salir y para poder traer, ¿no? Y para poder traer productos a Venezuela y volver a no tener no depender tanto de lo que es la economía de puertos. ¿Cómo se explica esto a través de esta ley de fomento de las exportaciones no petroleras? Ciertamente habría que tomar en cuenta todo esto. Pues fíjate que es una pregunta interesante, porque yo creo que uno de los grandes problemas, Venezuela tiene muchos problemas, pero uno de sus grandes problemas es el tema burocrático institucional. Mm, Eh, Te voy a poner un ejemplo, o sea, crear una empresa en Venezuela, nada más el registro tarda 50 y algo de días y realizar todos los trámites posteriores te puede llevar incluso más de 1000 días en el registro de la empresa. O sea, fíjate tú sí. lo engorroso que puede ser. Incluso los trámites de funcionamiento de una empresa, es decir, la renovación de permisos, el pago de impuestos, la renovación de licencias y todos los permisos que necesitas para operar en el país, tarda aproximadamente 1062 horas al año. O sea, esto, Cónchale. el tema burocrático es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque tú mencionas algo importante, que es el tema del crédito. Y el problema del crédito es algo que estamos sufriendo desde el año, precisamente el año 2018, cuando aumenta ese encaje legal, que para las personas que nos están escuchando, es un Ujú. instrumento en el cual, si aumenta el encaje legal por parte del Banco Central de Venezuela, hay menos crédito en la calle. Básicamente se trata de eso. El encaje legal en Venezuela desde el año 2018 es profundamente elevado y por esa razón no hay acceso al crédito. Ahora, cuando tú me hablas de esta ley propone una creación de un Fondo Nacional de Exportadores, me estás hablando de una concentración de las posibilidades. Y esas concentraciones de posibilidades se traducen en temas burocráticos también. Es decir, si yo quiero ser exportador, la única vía que tengo es justamente acceder a ese Fondo Nacional de Exportadores y acceder a esa única posibilidad, ¿qué problemas puede implicar? Por eso es que cuando uno habla de las soluciones económicas del país, uno habla realmente de que las posibilidades sean diversas, que Ujú. las posibilidades sean varias, es decir, por ejemplo, reactivar el crédito en el país en términos generales, para Exacto. que las personas de manera espontánea, bueno, busquen exportar, pero Ujú. no crear una vía única de un fondo nacional con una unidad de análisis único y una agencia única de promoción de esta actividad, porque en definitiva está generando cuellos de botella, está generando de nuevo Ujú. otros canales institucionales a los que ya existen, justamente para promover la actividad exportadora y es lo que no se busca. Y Claro, siguiendo a los incluso efectos, debemos diga, decir, él lo anunció la creación de este Fondo Nacional de Exportaciones No Petroleras. sí, él lo anuncia, pero básicamente el problema es mayor porque se trata de reactivar la economía en general y se trata de reactivar el crédito en términos generales. Porque, ok, si yo soy exportador, entonces, de nuevo, esta es la única vía, ¿cuántos permisos me van a requerir? Si me pueden aprobar o no este fondo, en este caso este crédito, bajo qué condiciones existen. O sea, realmente aquí hay mucha tela que cortar porque por lo general, cuando se crea un único mecanismo, por lo general a través de una institución del Estado, los cuellos de botella aumentan. No, no es que se solucione el problema, sino que incluso el problema tiende a agravarse. Podemos tener muy buenas intenciones, pero lo cierto es que para poder ver una economía rica, próspera, que comience justamente a exportar, que eso es lo que nos interesa, tenemos justamente que aplicar eh, eh, digamos, políticas económicas que multipliquen las opciones y no que las reduzcan. Claro. Oscar, estamos conversando con Oscar Torrealba, economista, CEO de Datata Consulting, miembro del Comité Académico Se Dice Libertad. Interesante porque también hay dos anuncios más, una unidad de análisis de comercio exterior y una agencia de promoción de esta actividad. Primero, en el caso de la unidad de análisis de comercio exterior, quería preguntarte, ¿desde cuándo no se hace un análisis de lo que es el movimiento de comercio exterior en las exportaciones no tradicionales, no petroleras? Esto existe o caramba, estamos tan acostumbrados a tantos años sin lograr una importante cifra en exportaciones no tradicionales que simplemente esto no existe, esta unidad de análisis, porque el presidente habla de crearla. Sí, de nuevo esta pregunta está muy interesante porque justamente
digamos que es un poco incongruente mencionar una unidad de análisis de comercio exterior cuando en Venezuela no hay cifras económicas. Y esta es una deuda que tiene tanto el INE, el Instituto Nacional de Estadística, como el Banco Central de Venezuela. No publica cifras económicas. Nosotros no sabemos realmente cuánto estamos exportando, en qué rubro, no sabemos ni siquiera la configuración económica nacional, cuánto corresponde a cada rubro. Es decir, todo lo que es el sistema de cuentas nacionales no se publica en Venezuela desde hace muchísimos años. Ujú. Entonces, claro, el hecho de que tú me hables de una unidad de análisis de comercio exterior y que a la vez la realidad sea de que no existen cifras económicas, pues esto es realmente un poco incongruente. Porque lo ideal es que, de nuevo, se generen múltiples opciones. O sea, en Venezuela existen cámaras de comercio, en Venezuela existen asociaciones gremiales, y la idea es que tú nutras a la economía, al país, lo nutras de información estadística para que cada institución, para que cada asociación gremial puedan hacer sus propios estudios Ujú, realmente. No que ujú. exista de nuevo una unidad de análisis de comercio exterior cuyos datos a lo mejor ni siquiera nunca los llegamos a conocer, como no conocemos los datos del Banco Central de Venezuela, por ejemplo. Como más Y por nunca volvió a último, funcionar una agencia de promoción de esta actividad que también lo están anunciando. O sea, se paralizó todo prácticamente. sí, realmente sí, y esto es, digamos, un renombre de lo ya existente, ¿no? Porque esto realmente ha existido. La Agencia de Promoción de Actividades Exportadoras, por ejemplo, no es algo, digamos, novedoso, esto es algo que aplica en otros países buscando, Sí. digamos, incentivar sus Y economías, hay aquí promoción funcionó de... muy bien, ¿cierto, Oscar? Sí, sí, funcionó bastante bien, pero de nuevo, esto va mucho de la mano justamente digamos, el sector privado. ¿Cómo tú logras realmente una promoción de actividades exportadoras, etcétera? Lo Ujú. logras justamente de la mano con los sectores gremiales que llevan justamente a cabo estas actividades económicas. Entonces, siempre es importante también apostar por esa relación público-privada para que esto pueda justamente funcionar. Es decir, es importante siempre esa asociación que puede lograr cosas buenas, pero a la vez, además, Cecilia, Ujú. es importante destacar lo siguiente. Tú puedes tener una agencia de promoción de exportaciones en el país, pero si no soluciona los problemas internos de los cuales padece el productor local, muy difícil el productor local va a tener esa fuerza para poder exportar. Le cuesta Sí. de nuevo posicionar su producto dentro del país, más aún le cuesta Mm. justamente exportar productos a otros países. Claro, sin duda. Bueno, querido, gracias por habernos atendido. Oscar Torrealba, economista, CEO de Tata Consulting, miembro del comité académico, se dice Libertad, y de verdad que es interesante porque todavía hay mucha tela que cortar en relación a estos anuncios y a este tema, ¿no? Para empezar de nuevo, increíble tener que volver a empezar con algo que en un momento determinado tuvo una estabilidad importante, que son las exportaciones no tradicionales en nuestro país. Muchas gracias, querido Oscar. Muchísimas gracias, un placer y siempre a la orden. Amén. Bueno, nos vamos con Donna Summer y Bad